Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición a las 5:30 de la mañana. Acá, de lunes a viernes, siempre construimos conocimiento jurídico. Todos aprendemos de los temas jurídicos y eso nos encanta porque es la posibilidad de aprender de ustedes también. Con las preguntas que nos hacen, muchísimas veces nos ponen a estudiar más, a revisar más los temas. De hecho, un televidente nos dijo hoy, Juan Carlos, ¿por qué no han hablado sobre la estafa inmobiliaria? Sí, ese tema lo hemos tratado aquí varias veces y es una oportunidad para que ustedes revisen muy bien los proyectos inmobiliarios sobre planos, revisen muy bien la fiducia, quién construye, todo ese tipo de temas, porque el televidente nos decía que ha denunciado ante Fiscalía, que ha demandado una cantidad de cosas, muchos proyectos inmobiliarios que no despegan y no responden. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Hoy vamos a hablar de la pensión familiar, cómo funciona la pensión familiar, y lo vamos a hacer con la doctora Carmen Elena Arango. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, de la firma del doctor Jaime Humberto Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. A ustedes por la invitación y muy buenas noches para todos los televidentes. Muy bien. Pensión familiar. Lo que hemos sabido sobre la pensión familiar es que no tantas familias o parejas han logrado obtenerla, que por el lado de Colpensiones es más complejo que por el lado de fondos privados. Empecemos a contar qué es la pensión familiar. Claro que sí, Juan Carlos. Es una suma de esfuerzos por este núcleo familiar conformado entre cónyuges o compañeros permanentes. No es para hermanos o padre e hijo, no, exclusivamente para cónyuges y compañeros permanentes. Entonces estamos hablando de prima media Colpensiones para aquellas personas que no alcanzaron a acreditar el mínimo requerido de semanas exigidas por ley para pensionarse. Esto es 1.300 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se exige? Que ya hombre llegó a los 62 años de edad, mujer a los 57 años de edad. Entre ambos suman 1.300 semanas, no importa que sean semanas simultáneas. Los requisitos son un poco complejos y es que entre ellos encontramos que se les exige a esta pareja que pertenezcan al SISBEN 1 o máximo 2. Adicionalmente, que tengan el 25% de semanas cotizadas al momento de acreditar los 45 años de edad. Estos dos requisitos que acaba de mencionar Juan Carlos, ha de darse la claridad que no se exigen para el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados. Adicionalmente, ¿qué otro requisito se exige en común con el fondo privado? Que la convivencia haya iniciado antes de los 55 años de edad y como mínimo lleven un lapso de 5 años conviviendo. También en el fondo no sería tanto que se acreditara, bueno, si no alcanzan a acreditar inicialmente el saldo mínimo requerido para la pensión en los fondos privados y tampoco entonces tienen alcanzaron a superar como mínimo las 1.150 para la garantía de pensión mínima. Entonces, entre ambos que sumen el aporte para optar por la pensión, ya sea por el aporte como mínimo para la garantía de pensión mínima con las 1.150. Pero es indispensable que ambos cónyuges o compañeros ya tengan la edad mínima requerida por ley. Si no la tienen, no es posible reclamar. Y otra exigencia que se hace es que en ninguno de los dos regímenes, sea en el público o en el privado, ninguno de los cónyuges o compañeros haya optado por reclamar en Colpensiones la indemnización sustitutiva de pensión de vejez o en el fondo la devolución de los saldos. Es muy importante. Acá generalmente hemos criticado a los fondos privados de pensiones, pero en el tema de la pensión familiar, vea que hay un dato interesante de cómo tiene menos requisitos. Es que eso del nivel 1, 2 o 3 del SISBEN, por ejemplo, el que está en el 3, se enreda. Aquí el doctor Jaime Humberto ha dicho, ¿qué problema con el nivel 3 del SISBEN? Allí es donde está el cuello de botella, porque dicen que no están ni para allá ni para acá en muchas cosas. Y en el tema de la pensión familiar no podría haber la posibilidad de equilibrar por un principio, digamos, de equidad, que las mismas condiciones de Colpensiones se dieran en los fondos privados para que hubiese más gente accediendo a esta pensión. No, desafortunadamente, inclusive ese era como el objetivo, Juan Carlos, de la pensión, que por cada núcleo familiar se estuviese disfrutando de una mesada pensional. Pero desafortunadamente, frente al régimen de prima media, los requisitos que no se exigen en el de ahorro individual, que es referente al pertenecer al SISBEN 1 y 2, y lo del porcentaje de fidelidad de cotización del 25% al momento de acreditar cada uno de los 45 años de edad, la Corte se ha pronunciado al respecto y los ha declarado exequibles. Entonces, necesariamente, con un requisito que no cumplan, ya se descartan los otros, no se analizan y no serían beneficiarios de la prestación por pensión familiar. También hay que tener pues muy presente que
aquí se da la posibilidad, si un cónyuge o los compañeros se encuentran en regímenes diferentes, ahí se da la posibilidad de hacer ese traslado independientemente de la edad que tenga o que se haya entrado al límite los últimos 10 años. Pero ese traslado es con la única finalidad exclusiva de poder optar por la pensión familiar. Para irnos con televidente, coloquialmente hablando, el que está en el fondo privado puede regresar a Colpensiones. Puede llamar Exacto. al que está. O el de Colpensiones irse para el privado si es que uno Exacto. de los cónyuges está allí. Pero para reclamar. Tiene que tener alguno de los dos mayor número de semanas Sí, para que pueda llamar al otro. Exacto, porque el titular de la prestación como tal va a ser el que tenga el mayor capital o el mayor número de semanas. Y el otro inclusive va a ser el beneficiario en salud. Bueno, vamos con Alba desde el barrio Calasanz. Alba, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Vea, lo que pasa es que tengo una inquietud. Yo nunca he trabajado, es por mi esposo que le estoy haciendo la pregunta. Mi esposo ya cumple los 62 años el 21 de abril, pero él está con protección, porque él inicialmente empezó con Colpensiones y alguien le lavó el cerebro y se pasó para protección. Y no sabemos que ya el 21 de abril él cumple los 62 años. Entonces, él no tiene tiempo como de ir a adecuar a protección porque él trabaja todo el día. Llega ya muy tarde a la casa, ya no le da tiempo como de yo voy a averiguar por la parte mía, averiguar qué yo lo que veo en su caso, doña Alba, es que lo que usted quiere saber es si su esposo tiene o no la oportunidad de trasladarse para Colpensiones y sería muy importante, pues ahorita vamos a dar los datos de las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar para que pues revisen la historia allí y miren qué es más conveniente, porque así por teléfono a veces es muy complicado decir si le conviene una situación más que la otra. Claro que sí, doña Alba, si su esposo no tiene pues la posibilidad de acercarse a la oficina, la invito para que se acerque en el horario de atención de 6:30 a 12 del día. Inicialmente comenzaríamos con la redacción de un derecho de petición para obtener una información necesaria de su esposo que reposa en el Fondo Privado de Pensiones. Y todo es con la finalidad de definir si efectivamente le conviene o no a él iniciar un trámite judicial, porque como ya está a puertas de cumplir la edad, usted nos comentaba que era en abril, es decir, ya superó la barrera que establece la ley, es que el traslado se puede efectuar entre regímenes antes de los últimos 10 años, que en el caso de los hombres sería antes de los 52. Entonces sería viable a través de una demanda judicial, pero hay que estudiar detenidamente el caso para mirar qué tan viable es y si realmente pues le conviene, y la conveniencia ya sería pues en términos económicos, es decir, cuál sería la diferencia entre una y otra mesada pensional que se le ofrecería por cada uno de los fondos. Y en pantalla van a aparecer los datos del doctor Jaime Humberto Salazar para usted, doña Alba, y todos los televidentes que necesiten solicitar la cita, llamar, preguntar, llevar los documentos y revisar cuidadosamente. Todas las historias son diferentes. A veces creen que el vecino tal cosa, es bueno consultar por eso. Don Gerardo en Bucaramanga, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va, don Gerardo? Bien, doctor. Ah, bueno. Doctor, quiero consultar, es que mi padre tiene 73 A ver años. si nos ayudan desde el máster con el volumen, que no lo escuchamos bien a don Gerardo. Continúe, don Gerardo, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi señor padre tiene 73 años de edad. Él en Colpensiones le dieron como una... En Colpensiones le dieron como un listado de las semanas que él cotizó y dieron 490 semanas. 490. 490 semanas, pero mi padre antes de ahí dice que empieza a contar desde 1980 y resulta que él antes de ese año él trabajó unos 10 años con Ecopetrol por contratos. Yo quiero saber qué posibilidades hay o cómo se hace para que Ecopetrol le sume ese tiempo que él trabajó y si hay alguna posibilidad de que él se pensione. Bueno, muchas gracias a don Gerardo. Aquí vemos, habló de 490 semanas. Cotizadas directamente. Papá tiene 72 fondo. años. Habla de otras 500 que trabajó en Ecopetrol. Estaríamos hablando de 900 y algo. ¿No tendrá de pronto por allí una transición embolatada? Habría que mirar, o sea, ahí lo conveniente es, si gusta, démosle el correo electrónico de la oficina, abogados.jaime.salazar@gmail.com, para que nos escriba nuevamente su caso con la finalidad de que le devolvamos a través del mismo correo electrónico una solicitud de Ecopetrol con el fin de obtener la información de esos tiempos laborados que el padre tuvo en dicha entidad y pues nos especifiquen directamente cuáles son las fechas y mirar pues de acuerdo a la fecha del nacimiento del papá
si es posible o no una sumatoria con ese tiempo público y privado que ha dado la posibilidad a nuestra honorable Corte Constitucional de varias sentencias, pero entonces necesitamos tener clara la información. Lo invito a que nos escriba al correo electrónico para que por este medio le podamos reenviar un derecho de petición con el fin de obtener toda la documentación y una vez obtenga la respuesta nuevamente nos la remita junto con la historia laboral de Colpensiones debidamente escaneada para que podamos hacer el estudio concreto. De hecho, ahí ya están los datos en pantalla para que los televidentes puedan llamar en horario de oficina y establecer pues las consultas, porque hay casos, de pronto este señor puede tener de pronto una transición, sumar tiempos públicos y privados. Retomando el tema de la pensión familiar, ¿en qué de pronto están fallando los ciudadanos? ¿Será que no conocen el tema también? ¿No será que no sabrán que si está en fondo privado y en Colpensiones pueden también unificar esos tiempos? Sí, a pesar de que es una norma que funciona o fue expedida desde el año 2012, desafortunadamente pues hay como mucho desconocimiento. Entonces las personas van y reclaman la indemnización, después se orientan y desafortunadamente como ese es uno de los requisitos principales que se exigen en ambos regímenes, ya no se podría hacer nada. Entonces ahí lo conveniente es, si tanto cónyuge y como compañeros ambos están cotizando el sistema, están próximos a la edad de pensión y no cumplen con el capital o las semanas cotizadas, siempre es bueno y se les invita a la oficina con la documentación, que en este caso, ¿cuál sería? La historia laboral, que expiden ambos fondos, tanto el público como el privado, para hacer el análisis correspondiente. Y ahí la posibilidad de poder obtener una pensión, una mesada pensional. Usted decía algo al inicio del programa que a los abogados nos preguntan muchísimo. Todo el mundo quisiera tener una especie de pensión, entonces hablan del hermano, del sobrino, del nieto que se dio ya una tutela, que es un caso que no es generalizado, pero también la de abuelo a nieto si puede tener la pensión de sobreviviente. Hoy, ¿qué debemos tener en cuenta en materia pensional? ¿En qué estamos de pronto equivocados cuando decimos si puede tenerla el hermano, el hijo, el sobrino? Claro que sí. A ver, esto es más que todo frente a la pensión de sobrevivientes, porque ya tenemos claridad que frente a la pensión familiar solo opera entre cónyuges o compañeros permanentes, ¿cierto? Entonces están establecidos unos beneficiarios por ley, no son herederos como tal, y esos beneficiarios operan tanto en el fondo público como en los fondos privados. Inicialmente, ¿quiénes son los beneficiarios de la prestación de sobrevivientes? Sea por muerte de un afiliado que dejó las semanas o por la muerte de un pensionado y se va a sustituir ese derecho de este titular. Si existe un cónyuge o una compañera o compañero permanente con el cual se haya convivido mínimo 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, eso presenta pues algunas excepciones, ¿cierto? Tiene derecho. También los hijos menores de 18 años de edad o si son mayores de 25, pero ahí entra la exigencia que tiene que acreditarse esa dependencia económica respecto de ese padre que falleció y adicionalmente que estén en imposibilidad de laborar y estén estudiando, cumpliendo con una densidad semanal mínima horaria establecida por ley. Bueno. Si no están entre estos dos órdenes que acabo de indicar, compañero, cónyuge e hijos menores o menores de 25 años de edad, comparten la pensión 50-50. La única forma de que un padre entre a devengar o a ser beneficiario de esa prestación de sobreviviente por la muerte de un hijo es porque ese hijo era soltero y no tenía hijos con derecho y que se dependía de ese hijo. La dependencia no tiene que ser total y absoluta, Juan Carlos. Inclusive ese padre puede estar devengando una pensión o un salario, pero si ese hijo en vida le proporcionaba una ayuda y era una ayuda necesaria para que ese padre mantuviera unas condiciones mínimamente dignas, una calidad de vida mínimamente digna, y recordemos que un mínimo vital es muy subjetivo. Un mínimo vital no obedece simplemente a yo tener una alimentación, una casa, un techo, no, también obedece a un transporte, a una recreación, a una salud médico preventiva y demás. El mínimo vital es subjetivo, es de acuerdo a ese nivel socioeconómico de las personas. Hay personas que tendrán un mínimo vital de un salario mínimo, otros de 2, 3 o 4, etcétera. Entonces, siempre y cuando se acredite que el hijo velaba económicamente por ese padre, así ese padre tuviera un ingreso, perfectamente puede acceder a la prestación de sobrevivientes. Si hay un hermano inválido, únicamente entrará a ser beneficiario siempre y cuando no exista ni ese cónyuge o hijos, los padres, y ya con la condición de que fuera inválido y dependiera de ese titular de la prestación. Bueno, hay una orientación muy amplia sobre quiénes podrían ser los beneficiarios de una pensión. Don William, en el municipio de Caldas, buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Tengo dos preguntitas para hacer a la doctora. Claro que sí. Yo coticé 2.095 semanas a Colpensión y me parece a mí que la pensión que estoy recibiendo es muy poca, o qué tiempo le toman a uno para la pensión. Y la segunda, ¿el aumento del gobierno es por el mínimo o por el IPC?
¿Usted cotizaba sobre cuánto? Yo cotizaba por sobre 900.000 pesos más o menos. Bueno, él pregunta sobre, muchos preguntan que después de las 1.300 semanas, que las otras semanas se pierden. Esa es una pregunta. Y la segunda, si es por el IPC o por lo que dice el gobierno. Esa es otra muy buena pregunta también, que es muy usual que nos las hagan. Lo que, cuando son personas que devengan más de un salario mínimo legal, no más de 50.000 o 100.000 pesos, no, devengan 1.5 o 2 salarios. Después de las 1.300, eso les favorece, Juan Carlos, para incrementar la tasa de reemplazo, porque la mínima empieza entre el 60 al 65%. Entre más semanas tenga, le va a favorecer una mayor tasa de reemplazo que se le va a aplicar a ese ingreso base de liquidación que se obtenga. Frente al incremento de la mesada pensional, cuando estamos hablando del mínimo, sube igual que el salario mínimo legal mensual vigente. Cuando estamos hablando de un pensionado que venga y sea un poquito más del mínimo, 1.000 pesos más, se le va a aplicar ese IPC. Desafortunadamente, siempre está por debajo 3 puntos. Y cuando esas pensiones están tan cercanas al mínimo, porque la diferencia son 40, 50.000, en el tiempo, ni se siente el incremento, y con el tiempo se van a terminar igualando el salario mínimo legal. Se siente porque si hoy el salario mínimo, el aumento fue del 6% y le dicen que el IPC es sobre el 3.2, ese señor de 900.000 pesos, como dicen por ahí, siente el golpe. Claro que sí. Vamos a ir a la pausa para que tomen los datos del doctor Jaime Humberto Salazar y de los abogados, por supuesto, y después vamos con llamada telefónica, con llamada, por supuesto, y también con los para recordar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar, abogados, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp 304-218-8191. En Cartagena, Avenida Venezuela 844, Centro Comercial 1, local 410. Digamos que para los ciudadanos de Bogotá pueden escribir a la línea de WhatsApp 304-218-8191. Aspectos importantes relacionados con la pensión familiar. Vamos a tomar atenta nota. En el régimen de prima media Colpensiones, los requisitos ¿cuáles son? Estar afiliado al régimen de prima media al momento de la solicitud, haber cumplido la edad que señala la ley para acceder a la pensión de vejez, no completar el número mínimo de semanas requeridas para tal fin y hallarse en imposibilidad de seguir cotizando hasta lograrlo, no haber recibido el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Sumar entre los dos miembros de la pareja como mínimo el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez. Acreditar que a los 45 años de edad ya había cotizado al menos el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, teniendo en cuenta el año del cumplimiento de esta edad de conformidad con una tabla que hay en ese sentido. Este es uno de los grandes problemas que hay como requisitos. Que antes de la edad, el 25% de la densidad de semanas. En el régimen de ahorro individual, la pensión familiar opera de la siguiente manera. Los requisitos deberán acreditar cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes son los siguientes: estar afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad en la misma administración de fondos de pensiones, haber cumplido la edad que señala la ley para acceder a la pensión de vejez, no acumular individualmente el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo y hallarse en imposibilidad de seguir aportando hasta lograrlo. Y finalmente, no haber recibido el pago correspondiente a la devolución de saldos y debe acumular entre los dos el capital necesario requerido por la ley para tener derecho a una pensión de vejez o en su defecto cumplir con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en los términos del artículo 65 de la ley 100 del 93. Y vamos con más televidentes. Doña Marta en Bogotá, en Bucaramanga, buenas noches. Sí, buenas noches, hágame un favor. ¿Aló? Sí, la escuchamos perfectamente. Mire, doctor, hágame un favor, es que tengo una comadre. Ella tuvo la pensión de la hija que se murió, sí, de cáncer. Y ella tiene una hija que tiene discapacidad, ella sufre de esquizofrenia. Ella tendría derecho a, por ejemplo, tener la pensión de la mamá. La muchacha tiene un hijo.
Bueno, excelente pregunta. ¿Se puede trasladar la pensión de sobreviviente y en el caso de la hija con discapacidad podría recibir en un momento dado esa pensión de sobreviviente que recibió la mamá? O sea, por la hermana, ¿entendí bien? Sí. Porque sí, la por mamá está vengando porque por ella una está hija. disfrutando de la pensión de la hija. Lo que pasa es lo que hablábamos ahorita, esa pensión como tal no es heredable, ¿cierto? Hay unos requisitos de ley y hay unos beneficiarios que entre sí son excluyentes, padres y hermanos inválidos de un titular o del titular como tal de la prestación. Los únicos que confluyen para darse esa partición de la pensión serían entre padre e hijo respecto de ese cónyuge que fallece. Pero cuando estamos hablando de un afiliado, un pensionado, y van a reclamar madre y un hermano, no, ahí se excluyen entre sí, desafortunadamente, ya se miraría de pronto la posibilidad, ¿cierto? Si se llega a acreditar que efectivamente esta hermana, y más con esta discapacidad que comenta la señora, y dependía económicamente de su hermana al momento de faltar la madre, si es posible, si es viable, pues ya se miraría más adelante. Pero en este momento, desafortunadamente, se excluyen entre sí. Yo como sugerencia, generalmente cuando hay familias donde hay hijos con pérdida de capacidad que a veces no llega al 50, es importante que también aporten al sistema, porque hay veces que tienen una pérdida de capacidad, logran laborar o logran hacer ciertas actividades y pueden, ¿por qué no?, construir de ellos de manera individual esa pensión de invalidez. Pero hay que tener claro, Juan Carlos, y lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas sentencias, atendiendo como a ese criterio, a ese desarrollo que se le ha venido dando a la pérdida de la capacidad residual y los aportes que ha venido realizando la persona y ya ha tenido un estado de invalidez, se permiten y son válidos y se contabilizarían para efectos a futuro de una prestación, siempre y cuando esos aportes hubieran sido realizados en ejercicio de una actividad económica efectivamente prestada. No que estuviera en la casa. No, no era que nos afiliamos por decirlo, al régimen subsidiado, simplemente por hacer unos pagos o unos aportes, porque se entiende como un fraude al sistema, ¿no? Efectivamente la persona tiene que estar realizando una labor, sea dependiente o de manera informal e independiente. Eso es un muy buen punto, porque se podría presentar. Porque hay que acreditarlo, claro. Ya ante el juez hay que acreditarle. Están esos aportes, si bien es cierto, venía con un grado de discapacidad desde la infancia o posterior, pero esta era la actividad económica que venía realizando y en razón de esa actividad fue que efectuó los aportes al sistema de seguridad social. Bueno, vamos a atender la última llamada. Don Guillermo Sabaneta, muy buenas noches. Buenas noches, doctores. ¿Cómo le va? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, aquí hablando de pensión familiar. Así es, yo les quería hacer una preguntita. Resulta que yo estoy pensionado por invalidez y llevo 7 años y pues yo hice la demanda por el incremento de la señora. Sí. Voy a ajustar 7 años y pues a ver si es posible que eso se demore tanto para que le hagan la audiencia a uno. Doctora, nos han preguntado últimamente muchos televidentes que tienen pensión de discapacidad, de discapacidad, y preguntan que si los incrementos son válidos para ellos o no. Mira, esos incrementos pensionales, cuando se trata de pensionados por invalidez, se permite siempre y cuando haya sido una invalidez causada o que la norma que se le aplicó y bajo la cual se hizo el reconocimiento fue el decreto 758 del 90, sea por condición beneficiosa o por derecho propio, ¿sí? Pero quienes causan esa invalidez en vigencia de ley 100 o ley 860 del año 2003, desafortunadamente no es viable porque se determinó que era nomás para este contingente de pensionados y frente a la vejez únicamente para los de la transición, pero el sector privado, nuevamente, decreto 758 del 90, que es la norma que como tal consagró el beneficio del incremento pensional. O sea, quienes hayan tenido la pérdida de capacidad antes de la ley 100. Antes de la ley 100 o en vigencia de ley 100 y por vía de condición beneficiosa se les aplicó el decreto 758 del 90. Y el otro que él decía era que si es posible que se demore tanto, pues en este momento nos están fijando audiencias en pequeñas causas porque es un proceso generalmente de pequeñas causas ya para el año 2022 inclusive. Eso no, aquí todo el mundo dice, no, que el abogado, que está muy demorado el abogado, no, el sistema es muy demorado. Doctora Carmen Elena Arango, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.